Chicos y chicas, ¿cómo están? Resolveremos así un nuevo ejercicio perteneciente a la gestión 2015, segundo semestre, ¿sí? Un ejercicio pasado. Me dice que un experimento isotérmico se llevó a cabo a 10 grados Celsius. Bueno, ahora si me dice isotérmico, ¿qué significa? Isotérmico, que todo el proceso, todos los procesos que se lleven a cabo es a la misma temperatura, ¿sí? Plantearemos eso para empezar. Temperatura 10 grados y eso significa que es isotérmico, ¿sí? Todo es lo mismo, la temperatura no cambia en ningún lado. Bueno, me dice que el experimento consiste simplemente en introducir en un tanque rígido. Rígido significa que el volumen no va a variar, ¿no ve? Un tanque rígido de 5 litros de capacidad de dos diferentes tipos de gases. Bueno, primeramente plantearemos el volumen del recipiente, que son 5 litros. Bueno, eso lo notamos aquí debajo, ¿no? 5 litros para mi recipiente. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Qué tendríamos después? Me dice que en primer lugar se introducen 6,4 litros de oxígeno a 2 atmósferas de presión y por otro lado una cantidad de moles, 1,95 moles de nitrógeno gaseoso. Plantearemos entonces que 6,4 litros de oxígeno y su respectiva temperatura pertenecen a un estado antes de entrar al recipiente, ¿no? Porque el recipiente, ¿a cuánto de volumen tendría? 5 litros, ¿verdad? Y me dice que antes de entrar al recipiente tiene este volumen y esta presión. Seguro debe estar contenido en una garrafa o ese tipo de cosas, ¿sí? Es decir, tiene otro recipiente que lo almacena previamente a su almacenamiento a mi recipiente de mi análisis, ¿sí? Y además que que la cantidad de moles de nitrógeno es 1,95. Ya he planteado estas dos cosas. Bueno, ¿qué más tendría? Me dice que en este momento se mezclan los gases, pero debido a un descuido del experimentador que no cerró la válvula del tanque, se dejaron escapar 10 decímetros cúbicos, que corresponde a litros, ¿verdad? Es decir, lo mismo que litros. De la mezcla gaseosa a esa temperatura, a la misma presión, por supuesto a la misma presión. Ese proceso es isotérmico. Bueno, después de haber leído esto, que yo concluyo que hay un escape, ¿sí? Hay un escape, es decir, por un descuido hay una válvula, una pequeña valvulita, de donde se escaparon 10 litros a una presión de 19,1 psi, ¿sí? Y yo no trabajo con psi, ¿verdad? Justamente por mi R está en atmósferas y en milímetros de mercurio. Así que yo lo voy a convertir en este caso en atmósferas, ¿sí? 19,1 psi, 14,7 psi y le multiplico mi factor de conversión, que la presión a la cual está escapando mi mezcla gaseosa es 1,3 atmósferas, ¿sí? Bueno, me pide la presión total final en atmósferas existentes en el tanque. Entonces en este lado, después de haber sido escapado esta cantidad de mezcla a este volumen y a esta presión, me pide una presión restante, ¿no? Una presión final para mi mezcla en un estado 2. Y además las presiones parciales finales en atmósferas también del oxígeno y del nitrógeno en este recipiente. Bueno, veamos ahora un poco de análisis antes de seguir los planteos. Si bien yo tengo aquí, después de haber introducido estos dos gases, una mezcla gaseosa, lo que se escapó, lo que se extrajo, lo que salió de la mezcla gaseosa es también una mezcla gaseosa, ¿sí? Es decir, no puede salir independientemente solamente oxígeno o solamente nitrógeno, a menos que me lo digan. El problema que me dice que se escapó, entonces escapó una mezcla, es decir, se escapó tanto oxígeno como nitrógeno, ¿sí? En la proporción, ¿en qué proporción creen? En la proporción que indican las fracciones molares. ¿Por qué? Las fracciones molares son propiedades intensivas. Recuerden eso. Las fracciones molares son propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de materia. Si la fracción molar, por decirles, es 0,8 para el oxígeno y 0,2 para el nitrógeno en un inicio, en el escape las fracciones molares van a seguir siendo las mismas porque es una mezcla homogénea. Lo propio para el final, las fracciones molares van a seguir siendo las mismas. Bueno, dicho esto, yo puedo iniciar aplicando una ley combinada, ¿sí? Fíjense, tengo aquí oxígeno para un inicio y me dice que se me introduce
Presión, volumen. Me dicen, aquí tengo el volumen para este estado, para el estado en el recipiente, ¿sí? A ese estado le llamaremos estado 1, al estado final, estado 2, y este estado lo llamaremos estado 0, ¿sí? Bueno, para un inicio, como los moles son constantes, puedo aplicar una ley combinada. La temperatura es la misma porque es un proceso isotérmico, así que yo puedo simplificar, ¿no? Presión de inicio, 2 atmósferas, volumen de inicio 6,4 litros, 6,4 litros. Y ahora para mi estado 1, mi nuevo volumen son 5 litros. Lo divido entre 5 litros. Así que la presión del oxígeno para el estado 1 hago los respectivos cálculos, simplifico litros y me queda en atmósferas. La presión del oxígeno son 2,56 atmósferas, ¿sí? Presión del oxígeno para el estado 1. Eso lo anoto en mi tablita, ¿sí? Presión, tengo ya la presión del oxígeno por el momento. Y bueno, además de tener, fíjense, ¿dónde tengo yo más datos? Tendría más datos para el oxígeno en este caso. A ver, luego me da una condición, no me da condición como en el oxígeno, fíjese, volumen, temperatura, me da una condición simplemente de moles. Así que los moles que se introducen son los moles en el recipiente, ¿no? Para mi tablita los moles 1,95 serían 1,95 nomás del gas nitrógeno, ¿no? Ya, ¿y qué más? Yo podría hallar los moles para el oxígeno, ¿sí? Los moles para el oxígeno en el estado 1, aplicando una ecuación de estado para el oxígeno solamente, ¿sí? Porque tengo la presión del oxígeno, ¿sí? No tengo la presión total de la mezcla. Y lo más recomendable es aplicar entonces la ecuación de estado para el oxígeno. Presión de oxígeno, el volumen es compartido por los gases, los moles es lo que yo quiero conocer, la R es constante y la temperatura es conocida, 10 grados Celsius, que correspondería a 283, ¿verdad? 283 kelvins. Puede ser, a ver aquí, les explicaré cómo es el despeje, presión de inicio, aquí está la presión de inicio que ya había encontrado, 2,56 atmósferas, el volumen son 5 litros, está aquí, la constante 0,082, la temperatura 10 más 273, ¿qué es esto? ¿Sí? Por supuesto tiene que estar en escala absoluta, ¿no? Grados Kelvin. Resolviendo así yo encuentro entonces que los moles para el oxígeno en el estado 1 son 0,552 moles, ¿sí? Lo noto aquí entonces, 0,552 moles. Teniendo así los moles de oxígeno y ya teniendo como dato previamente analizados los moles para el nitrógeno. Bueno, ahora voy a analizar entonces la extracción que se realizó. La extracción, vamos a analizar los gases conjuntamente porque me hablan de una mezcla. Para la extracción yo puedo aplicar una ecuación de estado, ¿sí? Tengo todos los datos suficientes como para hallar los moles extraídos. Presión de extracción es dato. Había convertido que son 1,3 atmósferas. Presión de extracción 1,3. El volumen de extracción, el volumen al cual se han extraído son 10 litros, ¿no? 10 litros, eso es dato del problema. La R es constante, 0,082, y la temperatura es un proceso isotérmico, así que es 10 más 273 para llevarlo a una escala absoluta, ¿no? Así que ya tengo los moles extraídos. Dense cuenta de algo, nuevamente les repito, los moles extraídos, estos moles extraídos que están pintados, ¿qué representan? Representan tanto los moles de oxígeno como los de nitrógeno, ¿sí? Es decir, se extrayeron tanto oxígeno como nitrógeno. ¿En qué proporción? En la proporción de las fracciones molares. ¿Por qué fracciones molares? Porque es una propiedad intensiva. Hago entonces un balance un balance total para el estado 1, para lo extraído y para los moles totales al final. Moles totales en el estado 2, es decir, en el estado final. ¿Cuándo sería? Moles de inicio es esto, 2,502, lo acabo de hallar. 2,502, les resto así los moles extraídos, que son estos, ¿no? Son estos. Y haciendo la simple resta, ya encuentro yo cuántos son los moles totales para el estado 2. Bueno, teniendo los moles totales para el estado 2, lo que me pedía a mí al final de cuentas era una presión, ¿verdad?
teniendo la presión en el estado 2, ¿qué podría aplicar? Una ecuación de estado, ¿sí? Una ecuación de estado. Para el estado final, para el estado 2. Presión total del estado 2 es lo que a mí me están preguntando. El volumen en el estado 2, ¿cuál es? Me dice que es un recipiente rígido. Así que el volumen no tendría que cambiar de que son 5 litros, ¿sí? 5 litros va a dividir los moles totales para el estado 2, es esto, es dato. La R es esta y la temperatura es un proceso isotérmico, así que es 273 más los 10 grados Celsius. Encontrando así que la presión total es 9,013 atmósferas, ¿sí? Bueno, ya tendría resuelto un primer inciso. Y un segundo inciso, recordaremos, me dice que las presiones ¿cuántas son las presiones parciales finales en atmósferas del oxígeno y del nitrógeno contenidos, ¿sí? Ahora, yo voy a aplicar lo que les vine diciendo en todo el video, que las fracciones molares son las mismas para el estado 1, para el estado 2 y para el estado de extracción. Justamente, la fracción molar es una propiedad intensiva. Se conservan para el estado de inicio 1 y para el estado final 2. Así que yo tengo los moles totales, perdón, los moles para un inicio. Así que yo puedo hallar, lo más fácil es hallar la fracción molar para el inicio, ¿no? 0,502 sobre la suma de ambos gases, ¿no? Y la suma de ambos gases lo tengo aquí, los moles totales. Para el inicio son 2,502. Hago esto entre el total, un cociente. Esto entre el total, otro cociente. Esos cocientes que representarían un cociente de moles representa la fracción molar. La fracción molar así que es la misma para el inicio, para el final, para el inicio, para el final, a pesar de que se hayan extraído, ¿sí? Es decir, no fue una extracción parcial de un gas oxígeno o de un gas nitrógeno. Fue un escape, es decir, se extrajo tanto oxígeno como nitrógeno, ¿no? Y bueno, así que ya teniendo las fracciones molares para el estado final y además conociendo la presión total, puedo recurrir a la otra definición que tiene la fracción molar, que me dice que es un cociente de presiones, es decir, la presión individual del oxígeno respecto de una presión total. Aplico esa definición y yo tendría individualmente la presión del oxígeno y la presión del nitrógeno, ¿no? Porque tengo todos los datos suficientes. Las fracciones molares 0,2206 es esto, esta otra fracción 0,77 es esto, y la presión total es la misma para los dos, ¿no? 9,013 atmósferas, que lo acabamos de encontrar. Hago el despeje y finalmente ya tengo mis presiones parciales tanto para el oxígeno y tanto para el nitrógeno, que es lo que me pedía el inciso B. Bueno, entonces el problema estaría resuelto. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, chicos.